Bueno, vamos a continuar hoy ahí con Gálatas. Nos habíamos detenido un poco, si te acuerdas. Nos detuvimos en Gálatas 4:6, donde habla del Espíritu que clama Abba Padre. Y desde ahí empezamos a hablar de la relación con Dios. Primero hablamos de la relación que Él quiere, que es como de un padre con un hijo pequeño. Después, más adelantito, en Gálatas 4:9, vimos cómo es esta relación un poquito más cuando dice siendo conocidos por Dios. Y seguimos hablando de eso, de la relación de intimidad con Dios, que es ser conocidos por Dios, es conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Y aquí, ahí donde nos quedamos, ahí vamos a seguir hoy, pero vamos a darle una repasadita rápido a lo que hemos visto del libro de Gálatas. Si te acuerdas, principalmente en Gálatas 1, lo que nos dijo es, prácticamente desde ahí nos dio el tema del libro. Si te acuerdas, en el 1:6 de Gálatas, Pablo les dijo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. Eso es lo que va a tratar Pablo con ellos, con los Gálatas. Eso es lo que quiere, es el problema que quiere tratar con ellos, que están siguiendo un evangelio diferente. En el 1:8 de Gálatas, Pablo les dice, así de drástico es esto, dice: si aún nosotros o un ángel predica un evangelio diferente, es anatema para Dios, es maldito para Dios. Así de importante es el tema, así de importante es el evangelio. Acuérdate, lo que estaba pasando es que ellos querían justificarse por medio de las obras de la ley. En Gálatas 2, si te acuerdas de Gálatas 2, lo que les está diciendo Pablo es, quiere justificar su evangelio, les está diciendo: mi evangelio es el verdadero. Y les dice, es más, un día subí a Jerusalén y fue aprobado por los apóstoles de aquel momento, dice en el 2:9 de Gálatas, por Cefas, por Jacobo y por Juan. Y si te fijas ahí, al final les dice que no les pidieron que obedecieran obras de ley, solamente que se acordasen de los pobres. Es todo lo que les habían encargado a ellos. En Gálatas 3 los confronta un poquito, pues queriendo hacer que recapaciten. Por ejemplo, en el 3:2 les hace como tipo de pregunta, les dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de ley o por el oír con fe? O sea, haciéndolos recapacitar que todo lo que habían recibido era por la fe solamente. Y después ahí mismo en el 3 le pone algunos ejemplos, como el de Abraham. Por ejemplo, en el 3:6 le dice de Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Pablo está batallando con ellos en volverles a decir que se es salvo solamente por fe, solamente por creer. Y les dice en Gálatas 3:10 que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En el 3:11 les dice: el justo por la fe vivirá. Todo el 3 les habla de eso, de que solamente somos salvos, solamente por la fe, solamente por creer. Después en Gálatas 4 comienza poniendo el ejemplo de la ley como tutor. Si te acuerdas, es el ayo para llevarnos a Cristo. Y de ahí en adelante comienza a hablarles de la relación que Dios ofrece y que Dios quiere tener con nosotros. Ahí llegamos a Gálatas 4:6, donde le dice que tenemos el Espíritu que clama Abba Padre, es decir, Papito Dios. Si te fijas, todo lo que ha venido haciendo, es decir, no somos salvos por eso. El cristianismo no es una religión, el cristianismo no es seguir las obras de la ley. Y les dice, el cristianismo es esto, es una relación con Dios, una relación de padre a hijo. En el 4:9 sigue, como vimos al principio, sigue hablando de eso, de la relación con Dios, de una relación de intimidad. Dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por
por Dios. Eso es lo que Dios nos ofrece, una relación, y es lo que Pablo está batallando con ellos. Pablo les compartió primero el evangelio, ellos fueron salvos por gracia y después estaban volviendo a querer ser salvos, obedeciendo las obras de la ley. Ahí en Gálatas 4:10 les dice Pablo ahí a los Gálatas: guardas los días, los meses y los años. Y les dice Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, que todo lo que hizo Pablo, dice, me temo que haya trabajado en vano. En el 12 les dice: les ruego que se hagan como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, ¿no? Y ahí vamos a seguir ahora en el 4:13. Vamos a avanzar ahí un poquito en el libro de Gálatas. Les dice en el 4:13: vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio, que es lo que está peleando Pablo, que ya les había compartido el evangelio de verdad. Pero aquí, si te fijas, dice que fue a causa de una enfermedad del cuerpo. No nos da más información. Lo que dice es que por estar enfermo les compartió el evangelio. ¿Cómo fue? No nos dice. Tal vez vino gente a cuidarlo y Pablo aprovechaba para predicarles. No nos dice cómo fue. No. Su enfermedad era algo que estaba en el cuerpo. Dice en el 4:14, dice: y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Dice: antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Tal vez puede ser incluso que es el mismo aguijón del que habla en 2 de Corintios. Puede ser. Allá en 2 de Corintios dice que tenía un aguijón en la carne, y aquí mismo dice que la enfermedad esta, la prueba la tenía en su cuerpo, en su carne. 2 de Corintios, ahorita te lo digo, hermano. Igual 12, hermano. 2 de Corintios 12. Ahí habla de todo del 12:1 en adelante, ¿no? Habla del aguijón de Pablo. Entonces le dice que por medio de esa enfermedad fue como les empezó a compartir. Y dice Pablo: y no me despreciaste, sino me recibieron como a un ángel de Dios. Y dice en el 4:15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, lo amaban tanto a Pablo, pero hoy ya no, ya andaban siguiendo a otras personas, y esas personas traían otro evangelio distinto al que predicó Pablo. Dice Pablo en el 4:16: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros. En el 4:17 dice Pablo: pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengan celo por ellos. Es decir, ya está hablando de los falsos maestros a los que estaban siguiendo los Gálatas, los que les estaban enseñando los otros evangelios. Dice en el 4:18: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Les está diciendo, como ahorita le dijo, me temo que haya trabajado en vano. Aquí le dice otra vez, vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, otra vez, como que tenemos que empezar de nuevo. Otra vez les tengo que volver a compartir lo primero, el evangelio, otra vez como al principio. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y dice en el 4:20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, es decir, estoy sorprendido en cuanto a vosotros. Pablo está sorprendido y está molesto porque él les enseñó a ser libres, él les enseñó la gracia de Dios y ellos están queriendo ser justificados por la ley. Dice en el 4:21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dice, porque está escrito
que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro, y el otro de la libre. Les está poniendo un ejemplo con el Antiguo Testamento. Dice en el 23 que el hijo de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, es decir, es el que Dios prometió. Está hablando de Isaac. En el 4:24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Pero dice en el 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, dice en el 4:28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Está poniendo otra vez el ejemplo, dice, como en aquel entonces eran perseguidos, así también ahora, pero sigue hablando de los falsos maestros. Dice en el 4:30, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es decir, echa fuera a los que quieren justificarse con la ley, a los que quieren enseñarte eso. Échalos fuera. Échalos fuera. Aléjate de ellos, dice en el 4:31, porque de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, o sea, la ley, sino de la libre, o sea, la gracia. Toda la vuelta que dio Pablo solamente era para ponerles como ejemplo. Se fue al Antiguo Testamento, al pasaje o a la vida de Abraham, y se los puso de ejemplo. No somos hijos de la esclava, es decir, ya no estamos, lo que la Biblia enseña, no estamos bajo la ley, sino somos hijos de la libre, estamos bajo la gracia. Eso es lo que hizo Pablo. Todo el final del capítulo 4, a eso lo dedicó Pablo, ¿no? Pero ahí mismo dijo, pero ¿cómo? Usando una alegoría, usando un ejemplo, como quien dice, ¿no? Para ver si así lo entendían un poquito mejor. Que prácticamente es el tema de todo el libro, te digo, desde que empezamos. Ellos oyeron el evangelio de parte de Pablo, ellos se convirtieron por el evangelio de la gracia, y tan pronto, ¿te acuerdas cuando empezamos el libro que Pablo les dice, tan pronto, o sea, no duró nada esto, ¿no? Y empezaron a seguir las obras de la ley. Es lo que se sorprendía Pablo. Desde ahí hasta ahorita que vemos el 4, es con lo que ha luchado Pablo. Decirle, somos salvos por gracia, somos salvos solamente por fe. Y ahí vamos a comenzar el 5. Por fin vamos a comenzar el 5. Vamos a avanzar un poquito. Sigue con el mismo tema. Pues acuérdate que las cartas no tenían divisiones, es una carta de corrido, ¿no? Dice el 5:1, si te fijas le sigue diciendo lo mismo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De esto hablamos, si te acuerdas, cuando hablamos precisamente de la ley, de la ley en general, de la ley de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que claro que hay dos formas de llegar al cielo, digo, como si hubiese, ¿no? Dice, claro que el que quiere cumplir la ley, pues nada más que hay que cumplirla toda completa, ¿no? Pero acuérdate cuando hablamos de esto, y no nomás toda completa, para ir al cielo por medio de la ley, por medio de obedecer todos los mandamientos, es desde que naciste hasta que mueres.
O sea que ya para cuando tú dices, oye, pero es que apenas me lo acaban de decir, sí, pues ya estás lleno de pecados, es imposible. Por eso dice el que quiere justificarse por la ley, cae bajo maldición. O sea, no se puede, es imposible. Es imposible justificarse por medio de la ley. Es imposible ir al cielo, querer ir al cielo por medio de obedecer toda la ley. Es imposible, es lo que enseña. Es lo que enseña la Biblia. Es decir, tendrías que obedecer la ley completa. Pero no, por ejemplo, si yo me convertí a los 30 años, yo no le puedo decir a Dios, bueno, yo voy de aquí para adelante, la voy a obedecer toda, Señor. Sí, nomás que ya la desobedeciste 30 años. ¿Qué hacemos con esos 30 años? Es decir, es imposible. Para ir al cielo por la ley, hay que obedecerla desde que naces hasta que mueres. Y pues es imposible. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Después le dice, y pasa otra cosa, dice en el 5:4, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, desprecias a Cristo. No solo no se puede, sino que desprecias a Cristo, porque Cristo es es el camino a la salvación. Pero es como decir, no, pero yo no necesito a Cristo, o sea, yo me lo aviento por mi cuenta. O sea, te desligas de Cristo y caes de la gracia. Todo eso pasa cuando quieres ser justificado por las obras de la ley. Dice en el 5:5, les vuelve a repetir cómo se es. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí vamos a detenernos un poquito. Prácticamente es el tema central del libro de Gálatas, que somos salvos por la fe solamente. No es solamente del libro de Gálatas. Gálatas está enseñando, no necesitamos las obras de la ley. Ahí le dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada. Lo único que cuenta es la fe. Y vamos a hablar un poquito de la fe. Si te fijas, igual se relaciona con el tema que traíamos hasta la semana pasada, que era la intimidad con Dios. Habíamos dicho que necesitamos 3 partes. Una es estudiar la palabra de Dios. La segunda es la fe, es creer la palabra de Dios. La tercera es la oración, pero el cómo oras y el cómo vives depende de la fe, de lo que has creído, ¿no? Es decir, sigue siendo el mismo tema. Para tener intimidad con Dios, pues depende de nuestra fe. Y aquí en Gálatas nos dice, para ser salvos es solo por fe. Es el mensaje central de la carta de los Gálatas, ser salvos por fe. Pero no solo de la carta de Gálatas, es el mensaje central del Nuevo Testamento, ¿no? Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. No de vosotros, pues es don de Dios. Y repite ahí, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie tenga de qué gloriarse. El libro de Romanos habla mucho de esto. ¿Te acuerdas? Acuérdate que cuando empezamos Gálatas dijimos, Gálatas es como un Romanos pequeño, ¿no? Hablan casi de los mismos temas. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso es todo. Esa es la base del cristianismo. De esta declaración nace la iglesia protestante. Lutero se convierte leyendo el libro de Romanos. Lutero era un monje católico, pero él se convierte a Cristo precisamente leyendo el libro de Romanos. Y no todo el libro de Romanos, leyendo esta declaración, el justo por la fe vivirá. Somos salvos por fe. Ahí a Lutero, Dios le da luz y dice, somos salvos por fe. Y eso, de ahí venimos las iglesias cristianas, las iglesias protestantes. No sé si has escuchado lo que se llama las solas de Lutero, que Lutero decía es solo escritura, solo fe y solo gracia. Esas son las solo fe para ser salvo.
no son, no es que sean doctrinas luteranas, ¿no? Alguien puede decir, hoy hay quien dice, oye, esas son doctrinas calvinistas, esas son doctrinas luteranas. No, son doctrinas paulinas, son doctrinas de la Biblia, son doctrinas antiguas. Pero vamos a estudiar un poquito la fe, ¿no? Yo no sé si será importante, yo creo que ya van como 1000 veces que te digo que ese es el tema, este es el tema más importante, pero yo no sé si será importante, pues la Biblia dice que somos salvos por fe, ¿no? Sin embargo, es algo que los cristianos sí tenemos mucho en la boca, ¿no? Sabemos que somos salvos por fe, pero es como de esos temas, yo estoy seguro que no hemos escudriñado lo suficiente, ¿no? Sabemos que el justo por la fe vivirá, que quiere decir, somos salvos solamente por fe, que quiere decir, somos salvos por creer, pero a veces ni sabemos creer qué, ¿no? O sea, somos salvos por creer, sí, qué padre, ¿no? ¿Creer qué? Por creer qué es lo que somos salvos. Sin embargo, son cosas que ya traemos tan pegadas en la boca y a veces ni sabemos qué es lo que se nos está pidiendo. Y también va a tener un poco que ver con lo que hablamos la semana pasada. ¿Te acuerdas la semana pasada de lo que hablamos al final? De en qué Jesús estamos creyendo, ¿no? De eso va a tener también el tema de hoy que ver con eso. Empezando desde el principio, ya sabes, agarramos la concordancia. La palabra fe, si vas en el Antiguo Testamento, solamente aparece 3 veces. Solamente 3 veces. En Números 35:30. Números 35:30 dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Si te fijas, ni siquiera significa de la fe de la que hablamos, ¿no? Está hablando de dar fe, como de ser testigo, como hoy dice un notario, doy fe que se hizo esto o algo. Ni siquiera está hablando de eso. Entonces se reduce a 2 nada más. Isaías 57:11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Aquí sí habla de la fe ya que conocemos. Dice, has faltado a la fe. Ese es el segundo. Pero el principal, que de hecho es el que menciona ahorita que decía Pablo varias veces en Romanos y en Gálatas, como está escrito, el justo por la fe vivirá, se refiere a Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y dice, mas el justo por su fe vivirá. Es lo que dice el Antiguo Testamento, es todo lo que hay. Y este es el que hace mención siempre Pablo. Si te fijas, un versículo tan cortito, pero que significa tanto en el cristianismo, ¿no? Después entramos al Nuevo Testamento, y ahora sí, ya no más Jesús habla, el Nuevo Testamento, la palabra fe aparece más de 250 veces. Yo las conté ahí en la concordancia, hermano. Y eso nomás aparece como palabra, porque acuérdate que hay pasajes que aunque no mencionen la palabra fe, hablan de la fe. Entonces, ¿por qué? Porque el nuevo pacto se trata de eso, de la fe. ¿Qué significa la fe? Igual en el diccionario, en la Strong, es la 4102 del diccionario griego. Significa credibilidad y convicción. Y hay un tercer significado que es confianza en Cristo para salvación, que ese es el tipo de fe que tenemos para salvación. Pero el significado es credibilidad, o sea, creer lo que todos conocemos, y convicción. Es decir, fe es creer y convicción. Eso es lo que dice el diccionario. Y si te fijas, no está tan alejado. La Biblia también da una definición en Hebreos 11:1.
Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si te fijas, es muy parecido a lo que dice el diccionario, que es fe, es creer, pero creer como con convicción, ¿no? Es decir, estar convencido de algo, pero de algo que tú no ves. Oye, ¿a qué se refiere? A todo lo que está en la Biblia. Es decir, tanto a lo que nos gusta, lo bonito, ¿verdad? Oye, hay gente que dice, yo creo en las promesas de Dios, ¿verdad? Oye, pero donde promete castigo, dice, no, eso no lo creo, ¿verdad? Hay gente que, yo me acuerdo, a veces hay un chiste que dice, que una vez escuché a un pastor que dice, los que abren la Biblia y dice Dios, a ver qué me dice Dios ahora. Y decía, mira, dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, qué padre. Y al otro día hablaba, a ver qué me dice Dios ahora, y abría la Biblia donde sea, y si salía una cosa bonita, mira, dice otra vez, yo te amaré, eternamente te he amado. Y un día que la abrió y dijo, arrepiéntete o te quemaré, dije, oye, el Señor hoy no me quiere decir nada, ¿verdad? No, hay que creer las dos cosas. Fe es eso, fe es creer toda la palabra de Dios. Lo que dice ahí, la convicción de lo que no se ve, es lo que no estás viendo, al mismo Dios no lo estamos viendo. La fe es creer en ese Dios. A Jesús hoy no lo estamos viendo. La fe es creer en ese Jesús. El infierno no lo estamos viendo. Fe es creer que existe el infierno. El cielo no lo estamos viendo. Fe es creer que existe el cielo. Es decir, la fe es creer toda la palabra de Dios, aunque habla de cosas que no estamos viendo. Esa es la fe. Creer, esa es la fe, creer, es la definición que yo creo que todos ya la sabemos, ¿no? La principal definición, ¿qué es fe? Creer. ¿Por qué es importante la fe? Porque ahorita estamos leyendo en Gálatas, porque somos salvos por fe, somos salvos por creer, ¿verdad? Y de ahí vamos a empezar. ¿Qué se nos pide creer? Se nos piden creer muchísimas cosas. Hoy a nosotros que estamos en este tiempo presente, se nos piden creer muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ir por el principio. A ver, cuando sigues la concordancia, la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es en Mateo 6. Ahí aparece la palabra fe. Y de ahí nos vamos a seguir en ese evangelio a ver cómo Jesús usaba la palabra fe, en qué situaciones usaba la palabra fe. Mateo 6:25. Mateo 6:25 en adelante dice, por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es la primera vez que aparece la fe, y si te fijas, lo que enseña el Señor es que preocuparse es porque te falta fe. Es porque no tienes fe. Lo que enseña es el que tiene fe no se afana. No se afana por nada, no se afana por qué comeremos, no se afana por qué vestiremos, no se afana por el día de mañana. Entonces el que se afana, para empezar, dice, ese no tiene fe. Entonces ya desde aquí es la primera vez que aparece, y yo creo que ya es la primera pregunta. Sí tenemos así como que mucha fe. O sea, ya es la primera, está diciendo, el que tiene fe no se afana. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se afana? Porque conoce a Dios. El que conoce a Dios no tiene por qué afanarse. Más adelantito,
La segunda vez que aparece es en Mateo 8:5. No sé si tengan calor para prender abanicos. Mateo 8:5. Dice que de ahí en adelante, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, tenía muchísima fe. El centurión, es lo que dice Jesús. De hecho, tenía más fe, yo creo, que los discípulos en ese momento. Miren en Mateo 8:23 en adelante. Mateo 8:23 dice: entrando en la barca Jesús, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Es decir, ahí en ese momento no tenían fe aún, ¿no? Lo habían seguido, pero aún no tenían la fe que salva. ¿Sabes? Es que aún no sabían ni a quién seguían. Lo primero, cuando hacen: Señor, sálvanos que perecemos, están haciendo lo que el Señor dijo que no hicieras en Mateo 6. Se están afanando, se están preocupando. Es decir, no tienen fe todavía. Y en el 8:26 les respondió Jesús: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, les está diciendo Jesús: tienen muy poca fe todavía. Como vimos en Mateo 6, los que se afanan, pues es porque no tienen fe. Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y enseguida ahí demuestran lo que te digo, que tenían poca fe. Porque dice en el 8:27, los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es decir, aún no sabían quién es, se asustaron. Primero se asustaban de que se estaba hundiendo, y cuando el Señor calma la tempestad, se asustan. Ahora dicen: ¿quién es este? O sea, ¿cómo lo va a obedecer los vientos? ¿Cómo le obedece el mar? Si te das cuenta, y yo creo que ahí es donde te digo, tiene que ver con algo de lo que hablábamos la semana pasada, con lo que hacíamos al orar, que al coronar la oración, ¿te acuerdas? Que vimos que no era correcto, que lo que quiere decir es que Jesús es Dios. Aquí ellos están en la barca y están siguiendo a Jesús, pero todavía no saben quién es. Y yo creo, tristemente, como lo que vimos la semana pasada, muchos podemos estar en esta situación. Creer que seguimos a Jesús, pero ni sabemos quién es Jesús. Podemos pedir como ellos pidieron, y aún se hizo la bonanza. Es decir, se hizo lo que ellos pidieron en su oración, pero no saben quién es Jesús. No saben a quién están siguiendo. Nosotros podemos estar igual, nosotros podemos pedir cosas a Jesús, nosotros podemos decir: Padre, te pido esto, pero no saber quién es en realidad ni Jesús, ni quién es en realidad el Padre. Ellos dijeron: sálvanos que perecemos, y Jesús los salva cuando están pereciendo. Pero su fe estaba pequeña todavía, ¿no? Su fe estaba pequeña, sin embargo pidieron y se les concedió. Pero si te fijas, ahora comparándolo con centurión, como de centurión Jesús dijo: ni en el mismo Israel he hallado tanta fe.
¿no? Como a unos les dijo, ustedes son hombres de poca fe, y como al centurión le dijo, se asombró, dijo, mira la fe de este centurión, dice, ni en Israel he encontrado esa fe. Y yo creo que eso es base para nosotros también. ¿Cuál es la fe del centurión? ¿Qué creyó el centurión? Si lo leemos otra vez en Mateo 8:6. Centurión le dijo, mi criado está postrado, paralítico. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero ahí viene la respuesta del centurión, que primero, acuérdate lo que hablamos la semana pasada, lo primero que le dijo es Señor. Acuérdate lo que significa Señor, ¿no? Lo primero que le dijo es Señor. Y lo segundo, por si nos queda duda, oye, pero a lo mejor está diciendo como cualquier cosa, ¿no? Como hoy lo usamos nosotros, pero no, porque le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, lo está reconociendo como lo que es Jesús. Pero lo último que le dice, cuando le dice solamente di la palabra y mi criado sanará, eso confirma lo que está creyendo centurión. Está creyendo, es decir, sabe que a la distancia lo puede sanar. Y sabe, pero fíjate lo que sabe centurión, sabe que la enfermedad obedece a Jesús. Oye, la enfermedad eran demonios. Bueno, también sabe que si fuera un demonio, obedece a Jesús. Es lo que sabe, esa es la fe del centurión. Sabe exactamente quién es Jesús. Y mira, lo sabe exactamente que mira el ejemplo que pone él en Mateo 8:9 en adelante. Dice, porque yo sé cómo se maneja esto, dice el centurión. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, él dice, porque yo tengo mis jefes, ¿no? Y dice, y cuando me dan una orden, nunca, jamás he desobedecido una orden de un superior. Es decir, ¿sabe quién es Jesús? Que dice, yo sé que si le dices a la enfermedad sal, la enfermedad no va a decir ahorita no, va a salir la enfermedad. Y después dice, y también tengo bajo mis órdenes soldados, y cuando le digo a este ve, ¿qué crees que hace? Va. ¿Verdad? Y cuando le digo al otro ven, viene. Pero yo no sé si lo ves, está poniendo un ejemplo terrenal para decir, yo tengo autoridad, y cuando le digo a un soldado va, él va. Y yo sé que tú tienes esa autoridad en lo espiritual, que cuando le digas tú a la enfermedad, sal, va a salir. Lo está reconociendo como lo que es Jesús, como Dios soberano y como Dios todopoderoso. Por eso en el Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló. Oye, ¿por qué se maravilla? Porque mira cómo apenas está comenzando el ministerio Jesús. Tantas cosas que ni le ha revelado todavía a Pedro, ni a Juan, ni a nadie. Y es como decir, oye, este ya lo sabe todo. O sea, por eso. Exactamente. O sea, por eso dice, se maravilló, es decir, se sorprendió. A lo mejor cosas que todavía ni he revelado. Y ya las sabe, ya las entendió. Es como cuando le dices a alguien algo y te lo capta a la primera, ¿no? Ya entendió todo. O sea, todo lo que Jesús va a decir en los evangelios es tratando de que la gente entienda esto, lo que veíamos la semana pasada, que soy Dios, que el Padre y yo uno somos y todo. Y Centurión viene y dice, yo lo sé, yo sé que tú eres Dios. Como dice en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así es. Pero estamos en Mateo 8, todo lo que va a revelar Jesús todavía, pero es como que el centurión dice, yo ya lo descubrí desde el principio, este es Dios, este es Dios. Y te digo, el ejemplo, yo no sé si lo habías alguna vez visto así, él está diciendo, es que yo sé que el que manda, porque yo cuando le digo a mi soldado, límpiame las botas, me las limpia. Yo sé que si tú le dices a la enfermedad, te vas, se va. Por eso Jesús se maravilló, dijo, oye, ya lo sabe todo, ¿no? Por eso dice, se maravilló. Dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
se nos va a pedir la fe, te digo, es creer toda la palabra de Dios. Muchísimas cosas tenemos que creer, pero la base del cristianismo, como hablábamos la semana pasada de quién es Jesús, esta es la base. Esta es la base, es la base de la fe, es lo primero que tenemos que creer. Creer en Jesús, pero no como cada quien quiera creerlo, sino como todo lo que la palabra ha revelado sobre Jesús. De eso se trata. El versículo por excelencia, yo creo que nos debemos de saber todos, es Juan 7:38, ¿no? El que dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura. Pero mira, si leemos un poquito antes, desde Juan 7:37. Juan 7:37 dice que en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después dice en el 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Luego el 7:40 dice, entonces algunos de la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Es decir, unos creían que era un profeta, igual que algunos lo creen hoy. Otros decían, no, este es el Cristo, es decir, el ungido. Pero otros decían, ¿a poco de Galilea va a venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Si te fijas, se ponen a discutir algo que nosotros haríamos bien en discutir o en escudriñar de nosotros mismos. Están tratando de descubrir quién es Jesús, y de esto depende todo, para ellos y para nosotros. De saber quién es Jesús depende la vida eterna. Si te fijas lo que leímos ahorita de Juan 7:37 en adelante, dijo, si alguno tiene sed, dice, venga a mí. Lo que vamos a notar y de lo que vamos a hablar hoy, hermano, es de lo que se pide hoy para nosotros. Desde que Jesús bajó a la tierra, no vamos a ver otra petición de que sigue a Dios, no lo vas a ver. Cree en Dios, no lo vas a ver. Aquí Jesús dice, ven a mí, dijo Jesús. Más adelante dijo en el 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Se trata de creer en Jesús. Se trata de creer en Jesús como lo que la Biblia revela, y de eso depende nuestra vida eterna, de Jesús, de Jesucristo. En muchas ocasiones Él dijo, el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Y hoy podemos estarlo rechazando. Muchos hoy pueden decir, no, de hecho, yo he escuchado que lo que dicen, no, es que, por ejemplo, los testigos de Jehová, dicen, nosotros no rechazamos a Jesús. Nosotros creemos que es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que es un Dios menor. Hay, no sé quién, otros dicen, nosotros creemos en Jesús, en que es un profeta. No sé, filósofos dicen, nosotros creemos que es un gran hombre. No, hay otros que dicen, nosotros creemos que es un gran revolucionario. Se trata de creer, como dice la Escritura, lo que es. Y esa es la fe que salva. Pero fíjate, te digo, desde que Jesús bajó a la tierra, se nos pide creer en Él. Creer en Él. Así es esto. Así es esto. Y no sé si lo estamos poniendo la suficiente atención a lo que está diciendo la Biblia. Creer en el Jesús que dice la Biblia es la única forma correcta de aceptarlo, ¿no? Es decir, alguien dice, yo ya lo acepté como lo que es, como un profeta. Estás equivocado y creer en ese Jesús equivocado no te puede llevar a salvación.
centurión, ¿en quién creyó? En Jesús. En Jesús. A partir de que Jesús bajó a la tierra, se nos pide creer en Jesús. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Yo creo que todos lo conocemos. Dice, es cuando el carcelero le preguntó a Pablo cómo ser salvo. Le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El que todos conocemos, ¿no? Y que usamos ahí a veces bien, a veces mal. Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir que es el Señor? Que es Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero fíjate bien, ve por todo el Nuevo Testamento. Lo que se nos pide es creer en Jesús. Hechos 3:16. Bueno, de Hechos 15, para que veas, 3:15, perdón, para que veas de quién está hablando. Fíjate cómo lo menciona ahí. Dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Dice en el 16, y por la fe en su nombre es lo que se nos pide. Es lo que se nos pide creer en Jesús. Dice en Hechos 20:21. Hechos 20:21, que testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto abunda, yo creo que muchas veces ya lo hemos pasado aquí por encima. Es de lo que habla la palabra de Dios. ¿De qué habla? De que desde que Jesús bajó a la tierra, lo que se nos pide a todos es creer en Jesús. Es lo que se nos pide a todos. Y bueno, yo no sé quién ahorita, pero yo estoy seguro que varios estamos pensando, bueno, ¿y Dios? Pero te das cuenta de la idea que tenemos. Cuando tú dices, bueno, pero ¿y Dios? Es que no lo estás captando. Es que Jesús es Dios. Pero ya cuando tienes esa duda en tu corazón, ya cuando tu corazón dice, ¿y no estaré menospreciando al Padre? Es que no has entendido lo que Jesús dijo. Yo y el Padre uno somos. Si te das cuenta otra vez de lo que hablamos la semana pasada, podemos estar menospreciando a Jesús y no estar viendo lo que es Jesús. Pero desde que Jesús bajó a la tierra, para ser salvo, se nos pide creer en Jesús. No se nos pide creer en Dios. Por eso te digo, oye, entonces no debemos de creer en Dios. Lo que pasa es que creer en Jesús es creer en Dios. Ahora, lo que se nos pide creer de Jesús, pues es precisamente creer que es Dios. Eso es lo que se nos pide. Y yo creo que a veces como cristianos no estamos creyendo en Cristo. ¿Y cómo podemos ser cristianos? Desde que Jesús bajó a la tierra, lo que creemos de Jesús es lo que determina nuestro futuro. Nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna depende de lo que creemos de Jesús. Así de drástico. Dice la Biblia en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Pero eso es que tenemos que ser confrontados con esto, porque ahí es donde, como cuando empezamos ahorita, ¿cuántos decimos, no, yo sí creo? ¿Y qué es lo que crees?
¿Qué es lo que hay que creer? Muchas cosas. Pero si no crees esto, que Jesús es Dios, todo lo demás está equivocado. Jesús es la piedra del ángulo, ¿verdad? Jesús es la piedra del ángulo. Si no crees que Jesús es Dios, todo lo demás está equivocado. Es como decíamos, ¿te acuerdas lo que hablábamos la semana pasada? ¿Cómo oras? No, pues yo oro así y en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no crees que es Dios. Pues está equivocada tu oración. ¿Cómo crees que tienes relación con Dios si no sabes que Jesús es Dios? O sea, esta es la base del cristianismo. De ahí para adelante, si no lo creíste, todo lo demás está equivocado. Todo, absolutamente todo. Esta es la base del cristianismo. Lo que creamos de Jesús determina nuestro futuro. Dice Juan 17:21, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo sea enviado. Ellos eran uno. Así es lo que vimos la semana pasada en Juan 14. Ellos son uno. Pero otra vez volvemos, oye, ¿y Dios? Ahí ya cuando tenemos ese pensamiento, es porque no estamos creyendo lo correcto. Ya cuando dices, ¿y Dios? O sea, como que es otro, ¿no? No, se nos pide creer en Jesús. Que Jesús es Dios que bajó a la tierra. O sea, aquí no puedes pensar, ¿y Dios? Él es Dios. Oye, Jehová del antiguo es Jesús. Es Jesús. Y a veces como cristianos no estamos haciendo esto. No lo creemos. Ahora, oye, ¿y Dios? Pues mira, el orden de cómo iba a ser la salvación, pues Él es Dios el que lo puso. Dice Juan 3:16. Yo creo que todos lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en Él cree. Oye, no, como hoy dicen los judíos, no, yo quiero nomás creer en ti. No, o sea, yo dije el que en Él cree. No como los testigos de Jehová que, no, yo Jehová. Ah, no, es como yo digo, hijo. No es como tú dices. Yo dije todo aquel que en Él cree, en Jesús. Eso es lo que salva. Lo está diciendo el mismo Dios. El que en Él cree no se pierde, ¿verdad? Eso lo estableció el mismo Dios. Por eso los judíos cuando se siguieron de largo dijeron, no, Jesús no. O sea, yo Dios. Los otros que dicen, no, yo Alá. No, yo. Nomás que no es como tú quieras. Es como Dios dijo. Y a partir de que Jesús bajó a la tierra, a partir de que Dios pisó la tierra y se le puso el nombre de Jesús, ahí dijo el Señor, ahora todo el que cree en Jesús es salvo. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Es lo que se pidió. ¿Ha visto al Padre? Así es. Ahí mismo en Juan 3:18 vuelve a repetir, dice, el que en Él cree. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, así lo estableció Dios. Así lo estableció Dios. Hay que creer en Él. Juan 3:36, ahí más adelantito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo mismo que dice primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. La vida está en el Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que son cosas que no pensamos así tan drásticas. Es decir, desde que Jesús bajó a la tierra, lo que se le pide es creer en Jesús. No es de que, bueno, como orábamos, como decíamos la semana pasada, ¿cuántos decíamos? Pues yo nomás le oraba al Padre. Oye, Jesús, ¿qué onda? Lo estabas ignorando al que salva. Al que salva, ¿no? Entonces, lo que se pide es creer en Jesús, ¿no? Y ya otra vez repito nada más. Oye, cuando dices, oye, ¿y Dios? Ahí ya estás frito, porque no crees que Jesús es Dios.
Entonces, es así de tan importante el tema, el nombre, el mismo nombre. La Biblia dice es el nombre sobre todo nombre. Que eso es lo que determina nuestra salvación, lo que creemos respecto a Jesús. Y como vimos ahorita de los de la barca, no basta con que digas yo ando con Jesús. Ellos estaban en la barca con Jesús, pero no sabían quién era. Nosotros podemos ir a la iglesia, nosotros podemos leer la Biblia, pero se trata de saber quién es Él, de saber quién es. Eso es lo que determina a dónde vamos a ir. Así de importante es lo que crees de Él. Y eso es lo que creyó Centurión. Fíjate cómo ahí te digo, hay que creer muchas cosas. La primera es, la base es que Jesús es Dios. De ahí parte todo. Si no, de ahí todo está equivocado. Pero después a nosotros se nos pide hoy, lo que te decía, creer muchas más cosas porque tenemos la Biblia completa. Fíjate el mismo ejemplo en lo que creyó Centurión. Centurión sí creyó que Jesús era Dios en la tierra. Lo demuestra lo que dijo, ¿no? Pero fíjate cómo Centurión no creyó lo que dice Romanos 10:9. O sea, Centurión no creyó que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque todavía no había muerto. Es decir, a Centurión se le pidió un tipo de fe, que Jesús era Dios y él la tuvo, y por esa fe fue salvo. Pero conforme ha cambiado y aumentado, no cambiado, aumentado la revelación, tienes que creer toda la revelación. Hoy que nosotros tenemos todo esto completo, tenemos que creer todo eso completo. Manda, hermano. Lucas 10:22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Así es. Acuérdate que Él es la imagen del Dios invisible, que Él vino a revelarnos al Padre. Ahí en Juan 14 veíamos cuando precisamente está hablando del Padre, y es cuando le dicen muéstranos al Padre, y dice, ¿a poco no? Tanto tiempo he estado aquí y no me conoces, ¿verdad? Pero fíjate en eso, cómo hay que creer hasta lo que se nos ha revelado. Centurión todavía no creía lo que dice Romanos 10:9. Y luego entonces viene lo segundo. A nosotros hoy no se nos pide, como hoy muchos nos quedamos, en creer Romanos 10:9. A nosotros se nos pide creer Romanos 10:9 y mucho más. Y mucho más. A nosotros se nos exige eso. Nosotros vamos a ser juzgados conforme a lo que se nos ha revelado. Yo no voy a llegar al Padre y decir, pero yo confesé, como dice Romanos 10:9. Sí, hijo, ¿y no leíste Gálatas? ¿Y no leíste Efesios? ¿Y no leíste Apocalipsis? Yo voy a ser juzgado conforme a eso. ¿Sí te das cuenta? O sea, cada quien conforme a la revelación que va recibiendo. Pero hoy estamos hablando, por ejemplo, Romanos 10:9, que si crees que Jesús es el Señor, estamos hablando todo lo que se nos pide creer a nosotros. Pero yo creo que estamos fallando en la base, o sea, nos estamos quedando en el kindergarten, donde es la base de ahí para arriba. Lo primero es creer que Jesús es Dios. Creerlo, vivirlo, aceptarlo, dirigirse a Él como Dios. Todo eso, ahí nos hemos quedado cortos. De ahí, pues, ¿cómo vas a avanzar hacia arriba? Si estamos fallando en lo que creemos de Jesús, de que Jesús es Dios. Estamos resbalando. ¿Por qué? Porque es muy fácil resbalar. Mira en 2 de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1 dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pero luego dice, hay una señal, dice, y aún negarán al Señor que los rescató.
Negar al Señor no quiere decir lo que te digo ahorita, porque muchos dicen, no, nosotros no lo negamos, nosotros sí lo aceptamos, pero como esto. No, vas a negar que Él es el Señor. Negarás que Él es Dios, le pondrás cualquier otro título. Oye, que es un profeta, que es un Dios menor, lo que tú quieras. Todo eso es negar al Señor que nos rescató. Yo no sé si hasta aquí vamos bien, pero o si lo habías visto así, o sea, lo que crees de Jesús es lo que determina tu vida, ¿no? Lo que crees de Jesús. Y ya nomás si nos brincó la idea, oye, pero ¿qué no es más importante Dios? Ya, ahí ya estás frito, ¿va? Porque es Jesús, es Dios. Y lo fácil que es caer en que lo estés negando, negar todo lo que Él sí es, ¿verdad? Eso es no aceptar toda su majestad, todo lo que Él es de verdad. Eso es negarlo, eso es negar a Jesús. Si avanzamos ahí en Mateo 9:1. Son más historias donde se ve la fe o cómo Jesús usa la palabra fe. Dice en el 9:1 que entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿De qué está hablando? O sea, ¿cómo vio la fe de ellos? Se está diciendo que creían en Él, como lo que era. Dice adelantito, en el 9:4, me perdí ahí poquito. 9:3. Léelo tú, hermanito. ¿Tienes ahí el 9:3? Dice, blasfemia, pensaron algunos de los maestros religiosos que lo oyeron. Jesús, que sabía que lo que estaban pensando, les dijo, ¿a qué vienen esos malos pensamientos? Díganme, ¿qué es más difícil, sanar a un enfermo o perdonarle sus pecados? Pues voy a demostrarles que tengo autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, recoge la camilla y vete a tu casa. ¿Sí? Lo que ellos están diciendo, ¿cómo se atreve? Pues acuérdate lo que todos sabemos. Pues lo que le decimos a los católicos, oye, ¿cómo el sacerdote a poco perdona pecados? Están equivocados. Solamente Dios perdona los pecados. Le decían, ¿cómo que perdona los pecados? Pues ¿quién se cree? Y dice, ¿no crees que soy? ¿No crees que soy quien soy? Y nada más por eso levantó al paralítico, para probar quién es Jesús, para probar quién es Jesús. Ahora, pero también la clave es cuando Jesús dice, cuando vio la fe de ellos. ¿Cuál es la fe de ellos? Que creían lo mismo. Este es Dios. Este es Dios. Cuando se acercan a Él es porque creen que es Dios. Ahí mismo adelantito está la otra historia en Mateo 9:21. De la mujer, dice en el 20, enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. La mujer está buscando salvación. Dice en el 22 que Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que creyó la mujer? Es decir, no tenía fe en el manto, sino en el que portaba el manto. Pero lo está viendo como Dios. Es decir, yo creo que a veces no nos fijamos tanto en las historias que narra la Biblia cuando exalta la fe de alguien. O sea, ¿cuál es su fe? O sea, ¿qué creyó? Está creyendo en Jesús
como Dios. Es la fe que tienen ellos. Ahí más adelantito en Mateo 9:27 está otra historia parecida también. Dice que le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron los ciegos y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y yo creo que ahí, bueno, yo he escuchado muchas confusiones ahí. Es decir, la fe no es solo que él lo puede hacer, sino la fe es que es Dios, es la fe que están teniendo. Y hoy creemos, porque he escuchado gente que dice: yo creo que lo que pida me lo dará. ¿Por qué? Porque tengo fe. Pero si le preguntas, ¿cuál es la fe? O sea, ¿cuál es tu fe? Que creo que me lo dará. O sea, como que fe en la fe. Hay quien le dice: oye, eso es tener fe en la fe. Ellos están diciendo, ellos están creyendo y reconociendo a Jesús como Dios. Esa es la fe. Cuando Jesús dice: conforme a vuestra fe te va a ser hecho. ¿Cuál es su fe? Él creyó que Jesús es Dios y por eso le fue hecho. No es como que si confías, como hoy, pues sería igual confiar en un brujo, en una medicina. No, la fe de todos los que hemos visto. Si tú te preguntas ¿cuál es la fe? ¿A qué fe se refiere Jesús mismo? A que creyeron en Jesús. A que creyeron en Jesús como Dios. Que Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad, sobre vientos, sobre lluvia, sobre huracanes. Es decir, que Jesús es soberano. Que Jesús es el Dios todopoderoso. ¿Te acuerdas el leproso cuando le dijo, creo que está ahí más adelante o atrás en Mateo 8, que le dijo: yo sé que si quieres puedes limpiarme? Está reconociendo: yo sé que tú tienes, como dijo Centurión, yo sé quién eres tú. O sea, yo sé que y a veces nos falta a los cristianos saber eso. ¿Sabes? Cuando nos angustiamos, cuando llega una prueba, cuando vamos al hospital, todo lo primero que tenemos que saber, los que hemos creído, como dijo Pablo: yo sé en quién he creído. Y yo no sé si tú creas cuando llega la prueba, o sea, yo sé que mi Dios, con un tronido de dedos, o sea, saca esto. Eso es lo que tienes que ir. Cuando vas a un hospital, eso es lo que crees. Yo sé que mi Dios, con un tronido, sana esto. Yo lo sé, ¿no? A veces ahora cuando estábamos en el hospital, a veces cuando estábamos orando le digo: es que la oración es la que refleja tu fe y es la que tenemos que tener cuidado de cómo oras. A veces también le pides tanto a Dios, cuando decía: oye, es que yo quiero que tenga misericordia, ok, pero estás pide y pide y pide, que le digo, a veces le pides como si Él no quisiera darte misericordia. Él es misericordioso, ¿verdad? Tienes que tener, ¿cuál es tu fe? ¿No? O sea, ya de ahí va a partir tu oración, ¿no? Mi fe es la que dijo el leproso. Dijo: yo sé que Él sí quiere. O sea, yo sé que Él sí quiere cura a mi niño. O sea, yo sé que si Él quiere cura a mi papá. Yo sé. Bueno, de ahí entonces parte tu oración. Si ya lo sabes, cambia tu forma de orar. Pero a veces parece que oramos como si creyésemos dos cosas: o que no puede, a veces parecen nuestras oraciones así, como si no pudiese, y la dos, como si no quisiese. Él quiere hacernos bien, y a veces creemos como que no, como que quiere hacernos mal. Pero esa es la fe, o sea, creer, lo primero, creer quién es, a quién le estás hablando. Si le estás hablando a Dios, si le estás hablando a Jesús, tienes que saber que Él puede hacer cualquier cosa. Es decir, no sé si me explico aquí en lo último, porque es complicado desde que lo estaba pensando, cómo explicarlo. Es decir, la fe no es de que yo confío que Dios lo va a hacer, no es la fe de ellos. Yo confío que Jesús la va a sanar. Cuando decía: oye, ¿cuál es tu fe? No, mi fe es que Jesús lo va a hacer. No, esa no era su fe. Su fe era: yo creo que Jesús es Dios. Esa es la fe de ellos. Que te digo, ahí es donde, no sé si has notado, muchas veces lo confundimos eso con fe. Cuando vas a un hospital o hablas con alguien: no, yo confío que Jesús lo va a hacer.
Pero y luego ya después, bueno, ¿y quién es Jesús? Ya empiezas a patinar, pues si no sabes ni quién es Jesús. Entonces, la fe de ellos, que a veces lo hemos tomado, yo creo que la mayoría lo hemos tomado mal. La fe no es de que, yo creo que Jesús lo va a hacer. Yo confío en Dios que lo va a hacer. Que hoy es lo que vemos como fe en las iglesias, ¿no? Oye, está enfermo. No, yo confío que Jesús lo va a sanar. Oye, pero se quedó sin trabajo. Yo confío que Jesús... Y parece fe, pero no es la fe de ellos. Cuando le dijo, tu fe te ha salvado. Oye, ¿cuál es la fe que tuvo Jesús? Que creyó que yo era Dios. Esa es la fe. Esa es la fe que está pidiendo Jesús. Ahí y para nosotros también. Oye, ¿cuál es tu fe? Que Jesús es Dios. El leproso dijo que yo sé que si Él quiere puede salvarme. El centurión dijo que si Él le dice a la enfermedad que se vaya, se va. Pero mi fe no es yo confío que lo va a hacer. No, yo sé que Él es Dios. Esa es la fe que están teniendo. Todos los que hemos visto, esa es la fe de ellos. Que reconocían a Jesús como lo que es. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Si en realidad tenemos la idea correcta de Jesús. Es todo, Jesús es todo, de ahí parte todo. Yo no sé si te has fijado, si has platicado alguna vez con un judío, puedes platicar por horas lo que tú quieras. Con un testigo de Jehová puedes platicar también de muchas cosas y todo. Pero cuando nombras a Jesús, ahí se acabó la amistad. Ahí se acabó la amistad. Jesús es todo. Lo que piensas de Jesús, lo que crees de Jesús y lo que haces con Jesús, eso es todo para nuestra vida eterna. ¿Quién es este Jesús? Como dijeron ellos, ¿quién es este que los vientos le obedecen, hermano? En Mateo 15:21 habla lo de la fe de la mujer cananea. Uh-huh. Aquí está algo medio raro, pero que Jesús le da la edición a la mujer. Dice, mujer, grande tu fe va, que Jesús le da la edición a ella, que dice, hágase contigo como quieres. Uh-huh. Lógicamente, pues la mujer estaba pidiendo sanidad. Y su hija fue sanada en aquello. Jesús le da la decisión a ella. Sí, pero no es nada distinto, por ejemplo, de lo que pasa también con la mujer del flujo de sangre. Porque vas a ver también cosas que dices, oye, pero, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre primero va buscando salvación, ¿no? Y después llega la sanidad. Al paralítico que vimos ahorita es lo mismo. Primero el Señor lo bajan por el techo y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Es decir, lo salvó. Y después lo levantó. Y en este caso, y también está el otro del ciego, creo que se llama Bartimeo, que le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dijo, ¿qué quieres que haga? Quiero ver. Y el Señor también le dio la vista. Ahí dicen, oye, ¿no les dio salvación primero? Ellos ya eran salvos. Es de lo que estamos hablando. Primero reconocieron su deidad. Cuando lo llaman, y aquí ella lo llama igual, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. En la frase hijo de David, están reconociendo que es el Mesías, que es el ungido. Esa era la profecía. Si te acuerdas, en Isaías y en Jeremías hay versículos donde a Jesús se le llama, es el renuevo de David. De David yo levantaré un renuevo. Ese es. Todo el que decía, como vimos de centurión, el que le está llamando hijo de David, está reconociendo la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ya después te puedo sanar y darte lo que quiera, pero lo primero es ser salvo, ¿verdad? Y ahí el que reconocía la deidad era lo que Dios pedía para ser salvo, ¿verdad? Y ellos lo reconocían. Te digo, caso es parecido al del ciego Bartimeo. Con lo difícil que era eso, hermano, es que hoy nosotros creemos que es fácil, ¿no? Por eso te digo, ahí es donde cada quien va a tener su juicio diferente, ¿no? Hoy nosotros decimos, oye, nomás le dijo hijo de David y fue salvo. Sí, pero él, hermano, ¿sabes lo difícil que era reconocer que él era el Mesías? Siempre te digo, es como si cualquier persona, es como si el hermano ahorita nos dice, yo soy el hijo de Dios. Y hay versículos donde dice, es el hijo del carpintero y de María,
Pues lo difícil que era reconocer que era Dios en la tierra. Por eso, oye, ¿qué pedía para que se salvaran? El que reconocía que era Dios, se salvaba. Era lo que pedía. Pero ahí es donde no podemos equivocarnos. Pues yo sí creo que es Dios. Nomás que a nosotros se nos piden otras cositas más, ¿verdad? O sea, no, ya no es así tan fácil, exactamente, ¿no? Que hoy muchos creen, por ejemplo, Romanos 10:9. Hoy dice que si confesares, pues yo ya lo confesé. Sí, nomás que te falta Gálatas, Efesios, Apocalipsis, Primera de Juan, Segunda de Juan. O sea, ya no nomás está el libro de Romanos, ¿no? A nosotros se nos pide creer todo esto, ¿verdad? No nomás se nos pide confesarlo con nuestra boca. De hecho, lo que usted dice, más lee la Biblia, más pecador. Más te hace pecador, así es. Más te va matando. Para eso es la Biblia. Pero no sé si hasta aquí, bueno, para empezar, no sé si lo hemos visto así. O sea, lo que pienses de Jesús, lo que crees de Jesús, es lo que determina nuestro futuro. Eso es todo. Entonces, pues es importantísimo creer en el Jesús completo, como lo revela toda la Escritura. Dios sabía que esto iba a pasar. En Mateo 21:42. Y hay muchas partes donde se le nombra así. 21:42 de Mateo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Porque acuérdate que estos son los que no creyeron en Jesús. Y dice en el 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere lo desmenuzará. O sea, lo que haces con la roca es lo que define tu futuro. O sea, de la roca, de Jesús. Romanos 9:33. Romanos 9:33 dice: como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso es lo que es Jesucristo. O sea, lo que nos está diciendo, muchos van a tropezar en él. Es una roca de tropiezo, puesta para tropiezo. La pregunta es si no estaremos tropezando nosotros. ¿A qué se refiere? Otra vez, lo que crees de Jesucristo es lo que determina tu vida eterna. Repite algo parecido en Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6 dice: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Eso es lo que es Jesucristo. Es la roca de tropiezo. No es que es lo mismo que dijo Jesús: el que no está conmigo está contra mí. No, pero ¿a qué se refiere con eso? Es lo que dijo Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Todo lo que dice la Escritura de Jesús es lo que tienes que creer. El que no cree eso, pues no está creyendo en la roca, ¿no? Pero si te fijas, la Escritura dice, para eso fue puesto. O sea, Jesucristo va a ser división, ¿no? Y depende de qué lado estés, si estás con la roca o si estás encima de la roca, o la roca te cae encima y te desmenuza. Simeón en Lucas 2:34.
Lucas 2:34. Dice, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, es cuando Jesús es bebé, dijo, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Eso es lo que es Jesucristo. En 1 Corintios 1:23. Sí, 1 Corintios 1:23. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Eso es lo que es Jesucristo. Desde Isaías 8:14, hermano, ya se profetizaba. Isaías 8:14. Dice, entonces él será por santuario. Dice, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Te digo, no sé si hemos prestado la suficiente atención, ¿no? Desde que Jesús bajó a la tierra, lo que se nos pide es creer en Jesús. El que cree en mí, te digo, el mismo Jesús dijo, el que cree en mí será salvo. No, pero yo creo en Dios, yo creo en Alá, yo creo en Jehová. Sí, pero ahora el que cree en mí, y fue lo que hizo tropezar a ellos. Ahora el que cree en ti, pero como dice la Escritura, como se reveló toda en la Escritura. Porque alguien puede decir, yo sí creo que es el Hijo de Dios. Yo también creo que es el Hijo de Dios. Pero la Escritura también dice que es Dios. Y es a través, ¿qué vamos a hacer con eso? No podemos mutilar la Escritura. Tenemos que creer que es Dios. Ahora, lo que estamos viendo, ¿qué creía el centurión? Que era Dios. ¿Qué creyó la mujer que tocó el manto? Que era Dios. Eso es lo que creyeron ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué estamos haciendo con ese Jesús? Si sabemos exactamente quién es Jesús y estamos creyendo en ese Jesús. Un día les preguntó a los discípulos en Mateo 16:13. En Mateo 16:13 les dijo Jesús, les dijo, ¿quién dice la gente, quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Error, todos error. Y él les dijo, bueno, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la pregunta es igual para nosotros hoy. ¿Quién dice la gente que soy? Y es como decíamos la semana pasada, tanto que nos peleamos a veces con los testigos, ¿no? Oye, ellos no dicen que Jesús es Dios y nosotros, no, yo digo que sí es Dios y todo, pero en realidad no nos relacionamos con Él como Dios, no lo tratamos como Dios, ni nos dirigimos a Él como Dios. Es decir, ¿quién dice la gente que soy? Oye, pues los mormones dicen que eres un profeta, ¿no? Otros ni creen en ti. Unos dicen que eres un gran hombre, otros dicen que eres un revolucionario. Los testigos de Jehová dicen que eres un Dios, pero chiquito. Y la pregunta de Jesús, bueno, pero ustedes, ¿quién dicen que es Jesús? Es ahí, eso determina nuestro futuro. Pero, y otra vez hay que tener cuidado, porque dice, bueno, Pedro dijo que eres el Hijo del Dios viviente.
entonces yo sí creo, porque yo creo que sí eres el Hijo de Dios. Sí, pero otra vez, a Pedro no se le había revelado lo que se le reveló en Juan 14, en Juan 15, cuando el Padre dijo, cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Es todo lo que vimos la semana pasada en Juan 14. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está diciendo Jesús, somos uno. Eso ya lo supo Pedro después. Y después entonces, ¿qué dijo Pedro? Mira en 2 de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Es el puro saludo de Pedro. Dice Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ya cambió Pedro, ¿no? Es lo mismo que nosotros tenemos que ir haciendo. O sea, nosotros no basta con decir, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero hay que creer más cosas. Hay que creer ahora que Jesús es Dios. Y hay que creer toda la palabra de Dios, ¿no? Pero si te fijas, como cuando la revelación le aumenta, tiene que ir aumentando lo que cree. Tiene que ir creyendo más cosas. Porque nosotros podemos tomar, oye, ¿quién dices tú que eres? Yo veo en la Biblia que Pedro dijo esto. Si no es que más adelante dijo esto otro. Acá dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y era suficiente. O sea, Jesús le dice que está correcto y dice bienaventurado. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Pero así como el Padre te reveló esto, ahora yo te revelo esto otro que hizo en Juan 14, y Pedro también lo recibe, y por eso en 2 de Pedro 1:1 dice ahora nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es decir, es Dios. Jesucristo es Dios. Pedro se refería a él como Dios. Pablo se refería a él como Dios en muchas ocasiones. La semana pasada el hermano Javier leyó 1 de Timoteo 3:16, donde dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿qué? Que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Es lo que decía Pablo. Pablo también dijo en Tito 2:13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si te das cuenta, ¿te acuerdas cuando hemos dicho cómo son las doctrinas? Las doctrinas correctas tienen que tener su cumplimiento en los discípulos. Depende mucho cómo lo entendieron ellos, ¿no? Por eso cuando decíamos, oye, es correcto orar y al final decir en el nombre de Jesús, a ver, vamos a buscar a los discípulos. Nadie lo hizo así jamás. Entonces las doctrinas tienen que tener cumplimiento en los discípulos, ¿no? Oye, Jesús está diciendo que es Dios. Cuando dijo el Padre y yo uno somos, o alguien puede decir, oye, está muy revuelto porque acá dijo que somos distintos, aquí dijo que sí somos uno. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo lo entendieron los discípulos? Esa es la base. ¿Qué entendieron ellos? Está diciendo, ¿qué dijo Pedro? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo es Dios. ¿Qué dijo Pablo? Lo mismo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es Dios. ¿Qué dice Juan? Juan en 1 de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Y luego dice ahí al final, este es el verdadero Dios. Es decir, acuérdate siempre de eso, es súper importante. Cualquier doctrina es cómo la entendieron ellos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la Santa Cena? Oye, ¿qué hacemos? ¿Se parten pedacitos de pan o se dan hostias? ¿Cómo lo practicaban ellos? Comiendo comida. Pues así es como lo entendieron ellos, ¿no? ¿Cómo entendieron ellos las palabras de Jesús? Que Jesucristo es Dios, ¿no? Juan es el que también escribe en Juan 1:1, el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Manda, hermano. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo creo que está súper claro en la palabra. Yo creo que donde no lo tenemos muy claro es dentro de nosotros. O sea, como que batallamos, pero imagínate de lo que estamos hablando. Batallamos para reconocer a Jesús como Dios. Es increíble, pero lo que pienses de Él determina tu futuro. Te digo, ve y escudriña todo el Nuevo Testamento. Desde que Jesús pisó la tierra, lo que se nos pide es creer en Jesucristo, es lo que te hace salvo. Y no está minimizando a Dios, ni dejando aparte a Dios. Entonces, pues es que Él es Dios. Lo que la Biblia enseña es que el Jesús es Jehová. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero date cuenta que si fallamos en esto, o sea, él como dijo ahorita, esta es la piedra del ángulo, esta es la base, esta es la piedra angular. Está hablando de este es el cimiento. Cuando haces un edificio, como es el cristianismo, van primero los cimientos. El cimiento es Cristo. Si el cimiento está mal puesto, todo lo de arriba está mal. Todo lo de arriba está mal. Y fíjate tantas cosas que te puedes equivocar. Pero la primera es como la oración que hablábamos. A veces, ¿cuántas veces hemos andado confundidos, no? Oye, ¿a quién le hablo? ¿A Dios o a Jesús? No, pero es que a Dios en el nombre de Jesús. Y traemos un revoltijo. ¿Por qué? Porque no sabemos que Jesús es Dios. Lo que enseñó Jesús en Juan 14 es que cuando digas Jesús, le estás hablando al Padre. Cuando digas Jesús es como si dijeras Jehová, como si dijeras Padre, como si dijeras Dios. Y puedes orar a Él. No son dos distintos, es el mismo. Pero lo que quiero que entiendas es eso. Si te equivocas en la base, o sea, lo que edifiques no sirve de nada. No sirve de nada. Y yo creo que no hemos estudiado suficiente el cimiento, ¿no? Si estás diciendo tenemos que creer en Jesucristo, pues tenemos que estudiar quién es Jesucristo para creer todo lo que es Jesucristo y de ahí poder partir. Pero cuántas personas no andamos ya, ¿no? Acá por acá, pero el fundamento está mal, ¿no? Cuando el fundamento está mal, se va a caer la casa. Y lo peor es que se nos caiga cuando el Señor venga, ¿verdad? Eso es lo peor, que se nos caiga delante del Señor, ¿no? Tenemos que edificarla bien. No hay salvación sin Jesús, es lo que enseña la palabra de Dios. Tantas cosas que hemos leído y que a veces no escudriñamos. Por ejemplo, conocemos cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Y la conocemos. Pero yo no sé si alguien me diga, ¿qué significa? ¿Qué significa? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa? Está hablando lo mismo de Juan 14. O sea, oye, yo quiero ver al Padre. Pues yo soy el Padre. Que nadie viene al Padre sino a por mí. ¿Sí me entiendes? Pero son tantos clichés que tenemos, ¿no? O sea, nadie viene al Padre sino por mí. Qué bonito es el intermediario. Hay que orar en el nombre de Jesús. Espérate, eso no está diciendo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres venir al Padre? Sí, tienes que venir a mí. Oye, o sea, primero a ti y luego al Padre. No, o sea, yo soy el Padre.
¿Te das cuenta? Pero estamos llenos de clichés. Y todo eso significa que ¿cómo está nuestro cimiento? Es lo que tenemos que ver. ¿Cómo está nuestro cimiento? ¿Verdad? Si no, es como decir, Jesús está diciendo, y debemos de hacerlo, es para de edificar. Vamos a revisar el cimiento. Paremos de edificar y revisemos el cimiento. Toda la Biblia es lo que dice, que el único que salva es Jesús. No hay salvación después de alejado de Jesús. En Juan 8, Juan 8:23. Bueno, Juan 8:19. Le dijeron a Jesús, ¿dónde está el Padre? Y respondió Jesús en Juan 8:19, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieseis, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Es lo mismo de lo que hemos estado hablando. En el 8:23 le dice, vosotros sois de abajo, dice Jesús, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les digo que morirán en vuestros pecados. Dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jehová no significa otra cosa, no es un nombre. Jehová significa yo soy, ¿verdad? No es un nombre propio. Jesús está diciendo, si no creéis que yo soy, yo soy. ¿Te acuerdas cuando fueron a apresarlo? Que dijeron, ¿quién es Jesús? Haz cuenta que la respuesta es, ¿quién es Jesús? Jehová. O sea, yo soy. Es lo que dijo el Señor. Es el mismo. No sé si nos cuesta trabajo entenderlo, pero el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Y así tenemos que entenderlo, así tenemos que verlo. Ahí mismo adelantito en Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Y luego, ¿qué hicieron ellos? Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. La principal declaración de Jesús, lo que más hacía de que ellos tuvieran deseo de matarle, era porque Jesús decía que era Dios. Ellos dicen, oye, ¿por qué me apedreas? Dice, porque te haces igual que Dios. Es lo que le decían los judíos. Entonces, esa es la principal declaración de Jesús. Jesús es Dios. Eso es lo que vimos. Oye, los discípulos lo entendieron perfectamente. ¿Cómo se ve? En lo que vimos ahorita, lo mencionaban. Jesús, nuestro Dios, Jesucristo. Ellos lo entendieron. Segundo, ¿cómo oraban? Le oraban a Jesucristo. No es que oraban en el nombre de Jesús, le oraban a Jesús. Le oraban a Jesucristo. ¿Por qué? Porque era Dios. Ellos sabían que orarle a Jesús, al Padre, a Dios, es lo mismo. Entonces, la preocupación es para nosotros. Si lo estamos entendiendo, si lo estamos creyendo. Dice en Juan 10:30, volvió a repetir ahí, yo y el Padre, uno somos. Y enseguida en el 10:31 dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No sé si veas, por ejemplo, todos los pasajes que vimos en el Evangelio. Esa es la fe de ellos, ¿no? O sea, ¿qué es la fe del centurión? No era como hoy decimos, yo tengo fe que va a sanar a mi criado, ¿no? ¿Cuál es tu fe, centurión? Que ese Señor es Dios. Es Dios en la tierra. Eso es lo que creían ellos, ¿no? Jesús es Dios. ¿Cuál era la fe del leproso? Que Jesús es Dios, ¿no?
Y nosotros nos puede estar pasando como los discípulos cuando estaban en la barca, tanto estar con él, tanto estarlo escuchando, pero no creían todavía quién era. Cuando pasó algo dijeron, oye, ¿quién es este? Pues ¿cómo que quién es este? Es Dios. Y para nosotros es como que tanto leer la Biblia, como que tanto ir a la iglesia, como tanto escuchar CDs, escuchar mensajes y todo. Y mira tu corazón como aún no tenemos la fe de ellos. O sea, todavía no creemos que Jesucristo es Dios, todavía no conocemos a Jesús en todo su esplendor. Pero es la fe de ellos, toda la que ves en los evangelios, es que Jesús es Dios, ¿no? Yo creo que el ejemplo más grande, ese ejemplo siempre me pone chinito, es el ladrón en la cruz. O sea, ¿cuál es la fe del ladrón en la cruz? ¿Cuál fue la fe del ladrón en la cruz? Que aquel es Dios. Pero imagínate lo que te digo, esto ya era difícil de creerlo, porque, oye, es el hijo de María y de José, o sea, ¿a qué te refieres? Es Dios, decían, ¿no? Pero esto era más difícil. O sea, imagínate a Jesús crucificado, sangrando, muriéndose igual, o sea, estamos muriéndonos los dos igual. ¿Cómo voy a creer que es Dios? Cualquiera, es más lógico lo que dijo el otro ladrón. Ay, si eres Dios, bájate. Bájate. Eso es más lógico. O sea, si todos podemos decir, mira qué malo, qué bueno, que se queme en el infierno y que arda. Pero es más lógico. O sea, ¿cómo van a estar crucificando a Dios? Como ahorita leímos, no me acuerdo en qué verso que dice, mataste al autor de la vida. ¿Cómo se va a morir el autor de la vida? Pues es Dios. ¿Verdad? Y dice, es Dios. Por eso le dice al ladrón, ¿de qué hablas? ¿Cómo le pides eso? Imagínate lo difícil que era creer lo que creyó el ladrón en la cruz. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿En qué? En el reino de Dios, en el reino de Cristo, en el reino de los cielos. Lo difícil que es, pero esa es la fe que se nos pide. Esa es la base del cristianismo. Por eso de ahí vamos a hablar más de la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a seguir viendo. Pero la base es esta. O sea, de ahí para arriba, lo que edifiques, si no crees que Jesús es Dios, lo que edifiques se va a caer un día. Lo que edifiques se va a caer y te digo, lo más vergonzoso y lo más trágico va a ser que se caiga delante de nuestro Señor o que nuestro Señor mismo lo tumbe. Cuando estemos delante de ¿quién? Pues de Jesús. Como la semana pasada vimos, ¿te acuerdas? Oye, pero acá dice que el Padre y el Cordero, y dice que un solo trono. Oye, pero es que a mí no me entra en la cabeza. No es necesario que te entre. Lo dice la palabra. Tienes que creerlo. Vas a estar delante de Jesús. Oye, que no es delante de Dios. Pues es que Jesús es Dios. Por el amor de Dios. Esa es la base. Si no tenemos esa base, tenemos que revisar el cimiento. Si no lo tenemos. Si no, yo estoy seguro que le hemos pasado por encima, ¿no? Por encima. Que en nuestro interior puede haber todavía esa lucha. O sea, son dos, es Dios y es Jesús. Jesús es el Hijo. Y aunque vemos hoy, pero también dice que es Dios. Sí, pero es como que un Dios más chico. No sé cómo lo entendamos, pero la Biblia dice que es Dios en toda majestad, que es el mismo Dios, ¿no? Entonces, esa es la base de todo. De ahí podemos partir a más cosas, a todo lo que es la fe. Hay muchísimo. La fe es muy grande. Pero esta es la base. Si el cimiento no está bien, todo va a estar mal. Tenemos que examinar si tenemos el cimiento bien puesto. ¿Qué es lo que crees de Jesús? Lo que crees de Jesús, ese es el cimiento. Tenemos que examinarnos. ¿Qué es Jesús? Jesús es Dios. ¿Qué decíamos la semana pasada? Oye, aquí lo que se lee es Dios cuando estuvo en la tierra, pero ya no es así tampoco. Hoy está otra vez en toda su gloria, en toda su majestad. Es decir, ya no es el del burrito, ya no es el de la cruz tampoco. Ya es diferente, ya está en toda su majestad otra vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que... Esa es la base de la fe cristiana. Pues por algo se llama cristiana. Cristo, ¿qué crees de Cristo? ¿No?
Yo no sé si te habías dado cuenta de eso, si es cosa que leemos a veces nomás así. Pero desde que Jesús bajó a la tierra, lo que se pide es creer en Jesús. Cree en Jesús, serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesús, el que cree en Jesús tiene vida eterna. El que cree en Jesús. Oye, ¿está ignorando a Dios? No, es que Dios bajó a la tierra. Le pusieron un nombre que es Jesús. Y ahora cuando quieres dirigirte a Dios, puedes decirle Jesús. Puedes decirle Jehová. Puedes decirle Padre. Puedes decirle Señor. Puedes decirle, pero acuérdate, es el mismo. Jesús es ese Dios. Jesús es el mismo Dios. Entonces ese es el fundamento de la fe cristiana. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Eso es lo que tenemos que revisar, cómo anda nuestro fundamento de verdad, ¿no? De verdad, qué es lo que estamos creyendo. Si es que esto es tan, no sé cómo llamarlo, pero es tan interior de cada uno. O sea, ¿qué crees, no? Es como que cuando te hincas a orar, ¿qué piensas de Jesús? ¿Qué crees? ¿Dónde está? ¿Está? ¿No está? ¿Ya se fue? ¿Qué crees? Cuando pides algo, ¿a quién le pides? ¿A Jesús? ¿A Dios? ¿Al Padre? ¿Al Señor? ¿Qué crees en tu interior? Ese es así, algo tan interior, tan de cada uno. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Qué has creído de Jesús? ¿En qué Jesús piensa? Pero lo único que quería hacer hoy es que no es cosa menor. O sea, lo que la Biblia dice es, lo que haces con Jesús, lo que piensas con Jesús, lo que piensas de Jesús es lo que determina tu vida eterna. Tú puedes andar haciendo todas las obras que quieras. Lo que decíamos ahorita. Por ejemplo, ves al ladrón de la cruz. Oye, nomás le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue salvo. Nosotros hemos hecho muchas más cosas que el ladrón, ¿no? El ladrón ni hizo obras, ni se bautizó. Yo estoy seguro que ni fue a la iglesia jamás. ¿Verdad? Nosotros, tanto tiempo que hemos ido a la iglesia, nosotros tanta Biblia que hemos leído, nosotros tanta religión que tenemos, y yo te aseguro que no tenemos ni la mitad de la fe que tuvo el ladrón en la cruz. Esa es la fe más impresionante, hermano. O sea, creer que Dios está siendo muerto y crucificado, ¿no? Y que así es. O sea, estamos igual, nos están matando a los dos. Yo me imagino a la gente que estaba viendo, dice, ¿quién es este loco? O sea, ¿cómo que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Ya se va a morir, igual que tú. Al mismo tiempo, a los dos los vamos a crucificar, a los dos les vamos a pegar, a los dos los vamos a martirizar. ¿Qué te pasa? Pero imagínate la fe de él. La fe de él lo reconoció como Dios en la cruz. Por eso te digo, de eso se trata. Oye, fue salvo, fue salvo. ¿Se puede lo contrario? Pues no nomás se puede, nos está pasando. Él no fue a la iglesia, él no estudió Biblia, y lo reconoció como Dios. Nosotros hemos leído tanta Biblia, nosotros hemos ido tanto tiempo a la iglesia, nosotros no tenemos la mitad de la fe del ladrón. No la tenemos, ¿no? Es preocupante, porque lo que creas de Jesús es lo que te va a llevar al cielo o al infierno. Entonces, yo creo que el Señor lo que dice es, para de edificar. Primero, revisemos el cimiento, ¿no? ¿Para qué edificas tanto si no sabes si el cimiento está bien puesto o mal puesto? ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver nuestro cimiento, a revisar lo que creemos principalmente de Jesús. No sé si alguien tenga duda. ¿A qué se refiere cuando dice serás salvo tú y tu casa? Serás salvo tú y tus seres queridos. Yo lo experimenté en carne propia ahora que falleció mi papá. Yo tenía esa duda, dije, ¿hasta dónde abarca la promesa del Señor? Y yo creo, mi papá fue salvo, y yo creo que fue por la promesa del Señor, cuando dijo, serás salvo tú y tu casa. Pero yo dije, ¿hasta dónde abarca la promesa? Y yo creo que es hasta dónde te duele, me duele demasiado, es tu casa. Y va a ser salvo. O sea, ¿hasta dónde te duele? No es lo mismo a lo mejor cuando muere una tía que no la viste en 20 años. Pues sí vas y das el pésame y todo. ¿Te duele? No, en realidad no me duele. No es tu casa. O sea, hasta donde te duela es tu casa. Hasta ahí abarca la promesa del Señor, ¿no? Por eso dice, serás salvo tú y tu casa. A eso se refiere.
No sé si alguien tenga otra duda. Entonces nos falta mucho por conocer. O sea, saber quién es. Claro, claro, pero le digo, de ahí nace todo. Lo que pasa es que hemos andado jugando al que tenemos relación con Cristo y no sabemos ni quién es. ¿Cómo vas a tener relación con Cristo? No, tenemos relación con Dios y no sabes ni siquiera quién es Dios. Por eso le digo, si nos hemos arrancado haciendo un edificio, ¿no? Pues ya está lleno pero no tienes ni el fundamento. El fundamento es la base. Aunque el edificio sea chiquito, la base es la que... te digo, el ladrón no edificó absolutamente nada. Lo único que le alcanzó, no alcanzó a hacer obras porque estaba clavado en la cruz. Lo único que le dejaron libre era la boca, y con la boca reconoció a Jesucristo como Dios, y con eso fue suficiente. ¿No? Eso es suficiente. Todo lo que Pablo habla en Gálatas a estos, eso es suficiente. Que creas que Jesús es Dios, eso es suficiente. Oye, y si me circuncido, y si me bautizo, y si voy a la iglesia, lo que importa es que creas que Jesucristo es Dios y que tu relación sea así, ¿verdad? Eso es suficiente, nada más, ¿no? Entonces tenemos que volver. ¿De cuánto estamos volviendo? Yo creo que lo que dijo Pablo, otra vez hay que volver a tener dolores de parto y checar. Vamos a checar nuestro fundamento nada más, ¿verdad? Cada quien tiene que checar lo que cree de Jesucristo, y ese es nuestro fundamento, es la piedra angular, ¿verdad? Okay. No sé si alguien tenga alguna duda. Cuando habla de que la piedra que desecharon los edificadores, Ajá. se refiere ¿A los judíos? ¿verdad? Sí. Que no creían en Jesús. Así es. ¿No? O sea, y dice, la piedra que desecharon pasó a ser cabeza, o sea, es la más importante. Pasó a ser lo más importante, es la cabeza del ángulo, ¿no? A eso se está refiriendo. Y si te digo, y si ves, o sea, ahí mismo lo que hablamos es lo confirma la Biblia. A partir de que estuvo en la tierra, cree en Jesús. Oye, yo quiero en Dios. Es que este es Dios, que tienes que creer en Jesús. Oye, pero yo prefiero que... No, es que no es como tú prefieras. El Señor dijo cómo. Dijo, para eso está el Hijo, para que todo aquel que en Él crea, tiene vida eterna. Por eso los judíos están perdidos, porque creen que es el mismo Dios, es el del Antiguo Testamento. No, ya no es, porque ese Dios un día bajó a la tierra. Pero no solo bajó, se los anunció, voy a bajar. Es lo que veíamos ahorita del hijo de David. Dijo, un día el renuevo de David va a bajar, y no lo reconocieron. Por eso Jesucristo les dijo, escudriña las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, no es de que un día bajó de repente. Dios dijo, voy a bajar. Cuando anuncia, no me acuerdo cuál es el de la profecía, hermano, Isaías, cuando dice lo que será Jesús, cuando dice, será Padre eterno, será príncipe de paz, será Dios fuerte. Eso Isaías 9 está diciendo, un niño nos es nacido, empieza la profecía y dice, será Padre eterno, será Dios fuerte. O sea, es todo lo que va. Es decir, no es de que un día bajó y sorprendió. No, Dios ha tenido un orden. O sea, el Dios, por eso Jesús es aquel. O sea, lo que pasa es que Dios ha tenido un orden en cómo revelarse. Hebreos 1 creo que empieza, este Dios primero habló por los profetas, luego habló, ya bajó en persona. Hoy para nosotros la continuación de Hebreos 1 sería, Dios un día le habló a Moisés en la zarza, un día le habló a su pueblo por medio de profetas, un día bajó a la tierra, y hoy para nosotros es la palabra. Un día nos dejó o sea, es lo que estamos diciendo, así como se ha ido aumentando la revelación, es lo que hay que ir creyendo, ¿no? Hay mucho que creer. Te digo, la fe abarca muchísimas cosas, pero esta es la piedra del ángulo. O sea, lo que crees de Jesús, si crees o no que Jesús es Dios, esa es la piedra del ángulo que va a determinar a dónde vamos a ir. ¿Alguien tiene otra pregunta? Amén. Dios, así es. A veces gente decía, porque el ángel dijo, y le pondrá su nombre Emanuel, y luego le pusieron Jesús. No, lo que Emanuel está describiendo lo que iba a hacer, que era Dios con nosotros,
¿verdad? Y no debemos dejar de maravillarnos, o sea, es increíble que se haya hecho, pues todo lo que se hizo un embrión primero. Pues Dios se hizo un embrión, luego se convirtió en bebé, después niño, todo eso. Oye, ¿por qué hizo todo eso? Por nosotros bajó a la tierra, por nosotros hizo todo eso el Señor. Pero eso es lo primero, de ahí podemos partir para adelante, pero partir bien, ¿no? Jesucristo es Dios. Sí, claro. Por nosotros, y en muchas ocasiones dice, lo hizo por nosotros, pero no porque nos lo mereciéramos, sino por Él mismo, así, por quien es Él, no por quienes somos nosotros, ¿no? Bueno, ¿hacemos oración? Padre precioso,